Hola, ¿cómo están? Soy Esteban Concia y nos encontramos una vez más en este podcast de comunicación, redes sociales, tecnología, con Cadena BA, con la 96.7. También nos podés seguir en la página conversatorioconpol.com.ar. Podcast para entender, para pensar, para informarnos sobre redes, tecnología, todo esto del mundo digital que cada vez nos cruza más en distintos momentos del día y en diferentes situaciones de vida. Antes quería recomendarte un podcast y una serie que van juntos. Sí, parece raro porque, bueno, serie es mirar televisión o mirar la compu, el teléfono. El podcast es el sonido, ¿no? El audio, la escucha, pero hay puntos de contacto precisamente porque el podcast crece cada vez más y se hace mucho más masivo y más un uso más con nuevos objetivos, ¿no? Digo, y en esta cuestión que veníamos diciendo desde hace un tiempo, fíjense lo que pasa con la nueva serie Undoing, que es la serie de Nicole Kidman que saca HBO. Una serie muy interesante de una psicóloga que participa casi involuntariamente de un asesinato y ahí, bueno, ahí comienza una trama de crisis familiar y social. Cada capítulo que presenta la plataforma, ayer fue capítulo 1, domingo, cada capítulo luego de ser transmitido, cuando finaliza, al toque se carga un podcast. Sí, un podcast hecho por dos periodistas mujeres, comentando qué pasó en ese capítulo. No comentando toda la serie, sino comentando qué pasó en ese capítulo y agregando algunas notas de color sobre los actores que participan, sus antecedentes, comentando críticas de expertos que se han realizado sobre la serie, etcétera. Así que bueno, también esas cosas se están mezclando, series y podcasts. Pero hoy quería hablarte de Big Data. Sí, Big Data, palabra tremenda, suena mucho, pero se sabe poco. ¿Qué es Big Data? Bueno, Big Data, primero vamos a traducir el término, es datos masivos. Es una traducción muy sencilla, datos masivos. Dice mucho esto, sí, dice mucho, pero no termina de explicar el fenómeno. Cuando hablamos de datos masivos, hablamos de que la humanidad en estos últimos 20 años ha recolectado y ha podido registrar mucha más cantidad de datos que la que había registrado durante toda la humanidad. Es decir, porque antes el registro era muy difícil, muy caro y muy complejo de hacer, había que hacerlo en papel, había que hacer un registro hasta manual o artesanal incluso, pero ahora lo digital, los sistemas computacionales, las programaciones, lo que va permitiendo es mucha capacidad de acumular datos, pero a la vez también se generan muchos datos. ¿Por qué? Y porque muchas acciones que hacemos son mediadas por el teléfono celular o son mediadas por una computadora. Hay mucha pantalla, hay mucho sensor, hay mucho GPS, hay muchos satélites desarrollados. Es decir, es una sociedad de acciones mediadas. ¿Qué significa esto? ¿Que las acciones las hace alguien por nosotros? No. Que de alguna manera nuestras decisiones y nuestros comportamientos empiezan a aparecer en los dispositivos. Y eso genera un cúmulo, un flujo de datos impresionante. Entonces, hay muchos más datos, hay capacidad de almacenarlos, es cada vez más barato y a la vez hay capacidad de, porque no serviría de nada tenerlos sin utilizarlos, a la vez hay posibilidad de analizarlos rápidamente y de sacar conclusiones. Esto está buenísimo. Nosotros estamos acostumbrados a la planilla de Excel, a la base de datos tradicional de filas, columnas, que son todas más o menos iguales, nombre, teléfono, correo electrónico, bueno, eso se acabó. Ahora las nuevas bases de datos permiten mezclar
distintos orígenes, permite mezclar un video de streaming con palabras, con teléfono, con geolocalización y ahí sacar una conclusión. Y de hecho, Big Data ya se está aplicando totalmente y nosotros lo usamos, aún sin saberlo. Cuando envías un mensaje por WhatsApp y el predictivo del teclado te indica las palabras posibles cuando apenas pones una letra. ¿Qué significa eso? Bueno, significa poder computacional y poder de administrar el dato, porque el teléfono lo que tiene son tus datos, no tus datos personales, no digo, tiene tu práctica de cómo escribir, de qué palabras usar frecuentemente, de qué correlaciones de palabras, es decir, si va esta palabra seguramente va a usar esta después. Ese es el predictivo, eso es el análisis predictivo y eso es Big Data. Big Data también es cuando te recomiendan una serie, porque viste esta serie te recomendamos esta. ¿Qué significa? Que ahí que vinculó tu comportamiento, tu lógica de navegación, qué navegás, es decir, de dónde buscas, qué tiempo te quedas en cada tipo de video, y a partir de ahí estableció una propuesta de recomendación, un botón de recomendación. Los botones de recomendación funcionan con métodos de Big Data. En nuestros días de pandemia, bueno, tenemos el índice de movilidad, sí, hay un índice de movilidad que Google de manera pública informa diariamente en prácticamente todos los países y da cuenta de cómo la sociedad va interpretando este periodo de aislamiento social y cómo va bajando o a veces subiendo la, eh, todo lo que es el tráfico y el movimiento en una ciudad. Entonces uno puede ver, bueno, puede ir comparando cómo es el cumplimiento, por ejemplo, de un proceso de cuarentena. Hay una discusión sobre los datos públicos y los datos personales, pero en este caso el índice de movilidad, si bien es verdad que Google toma datos de nuestros teléfonos, cuando lo publica no los personaliza, es decir, aparece una sumatoria de datos, dato 1, dato 2, y cada ese número es una persona, pero no está la persona y dónde se movió la persona, sino que en todo caso lo que quiere mostrar es los niveles globales, sociales de movimiento y de tránsito. Con lo cual, esto vino para quedarse y se va a profundizar, y es muy interesante entender la génesis y el funcionamiento. Una de las claves de los procesos estos de Big Data son las correlaciones. Antes, hace 30, 40 años y durante 200 años, había una tesis y se tenía, o una tesis o una hipótesis, y se tenía que ir a comprobar en la realidad. Ese era el método científico tradicional. Hoy en día, la misma lectura de datos nos puede ya generar conclusiones, sin necesidad de hacer hipótesis y sin necesidad de comprobarlo, sino ya mirando y analizando lo dado. Por supuesto que después uno modificar la realidad siempre es también una voluntad humana, pero eso va a ser muy importante porque los datos van a poder transparentar un montón de decisiones y simplificar un montón de procesos, y bien utilizados van a ayudar a las democracias, a las ciudadanías, en ordenamiento del tránsito, relación entre búsquedas de trabajo y empresas, en fin, hay un sinnúmero de posibilidades que nos van a dar el correcto uso de estos datos que florecen cada día más. Incluso se estima que la humanidad cada año va produciendo casi la misma cantidad de datos que tenía hace 10 años, es decir, multiplica por 10 permanentemente su volumen. Porque cada vez precisamente estamos más mediados y más digitalizados. Ahora bien, ¿todo es una panacea? No, no todo es una panacea. Precisamente en esta cuestión de quién se beneficia, hay toda una discusión en torno de quiénes son los datos, de la propiedad del dato. Y bueno, hay tres grandes corrientes. Una corriente que hegemoniza un poco
esta práctica, la de las empresas, bueno, el dato es de la empresa, el dato es del consumidor o el usuario ya me lo dio, el vínculo con la empresa, las empresas son las que más utilizan este mecanismo, el dato es del mercado. Otro criterio dice, bueno, el dato debe ser del Estado, y otro criterio es que, bueno, el dato es de quien lo usa. Perdón, el dato es de quien lo genera, el dato es del usuario. Y la verdad que es bastante cierto esto, porque si vos generaste el dato te tiene que volver a vos de alguna manera. Bueno, esa es la discusión sobre la propaganda, la publicidad que te aparece en Google o Facebook. Google y Facebook usan, está bien, vos podés navegar gratis, podés loguearte, subir fotos e intercambiar información, anécdotas y amistades con personas en una red de manera gratuita. Ahora, lo gratuito ahí es entre comillas, porque vos, cada interacción que generás en Google o en Facebook, va a parar a una base de datos, simulemos que va a parar una compu, y en esa compu aparece que a Pedro le gustan los muebles de tal madera y que vive en tal localidad y que suele comprar a tal altura del mes, y a partir de ahí, y a partir de dejar esos datos, se generan las publicidades. Por supuesto, las publicidades son empresas que pagan a Facebook y a Google por acceder a esos públicos, es decir, por acceder a vos. Pero a vos, Google ni Facebook no te pagan un porcentaje por publicidad, porque si te dijeran, bueno, usted, sus datos de búsqueda, está de acuerdo con que va a cobrar tanto dinero porque los anunciantes les lleguen, bueno, eso sería una cuestión voluntaria. Pero acá no hay voluntades, digamos, acá uno cada vez que se loguea, bueno, de alguna manera, entre comillas, pierde. Y la cuestión de lo gratis ya se hace más compleja, pero bueno, también me parece que está bueno que empecemos a pensar estas cuestiones y sean parte del debate público, de la educación también, porque no, la educación de nueva generación va a tener que ver con la educación de los derechos digitales, que seguramente se van a transformar en derechos humanos de estos tiempos. ¿Para qué? Bueno, para prevalecer la autonomía social y de las democracias y de los ciudadanos, y no el negocio de las empresas, porque si no van a ser, como suele hacer el mercado, en general, dicho mal y pronto, lo que quieren. Por lo tanto, este debate está bueno que se vaya haciendo público y pensar las regulaciones necesarias para bancar, entre comillas, el poder ciudadano. Ahora, que estas tecnologías pueden servir a la humanidad, sí, pueden servir muchísimo. ¿Que ya están funcionando? Sí, ya están funcionando. ¿Que son útiles? Sí, son recontra útiles. Y que aprenderlas es una gran herramienta. De hecho, las universidades públicas, en particular, por ejemplo, la UBA, ya están con carreras que son carreras de ingenieros en datos, con lo cual ya el sistema público universitario empieza a estar metido en esta cuestión, y la verdad que las búsquedas laborales sobre personas que saben hacer todos estos procesos son muy buenas, e incluso hay más búsquedas laborales que personas que están capacitadas. Porque claramente es algo nuevo, pero sobre todo es algo quizás difícil de entender, que me parece que la idea de este podcast era ir acercándonos. Vamos a hacer de acá a fin de año 2 más sobre Big Data, pero era hacer una introducción general a este mundo de las oportunidades y también de las dificultades y debates que está generando. Gracias por escucharnos hasta acá. Soy Esteban Concia, este podcast de comunicación, de redes sociales y de tecnología. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias.